El teólogo Wayne Grudem define así la tarea de la obra del Espíritu Santo. Dice que la obra del Espíritu Santo es manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. Esta definición implica que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está más presente trabajando en nuestras vidas. Es quien más trabaja en la iglesia y en el mundo. En tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo eh, también estaba presente, pero también había otras formas en que se veía la presencia de Dios. Por ejemplo, bajaba la gloria de Dios, la Shekinah bajaba. Y también en el Antiguo Testamento se nos muestran diversas teofanías, como cuando el ángel de Jehová luchó con Jacob. Luego, en inicios del Nuevo Testamento, la presencia de Dios se hizo efectiva en la persona de Jesús. Pero después de la ascensión, después de que Jesús ascendió al cielo, la presencia de Dios se hace primariamente efectiva por medio del Santo Espíritu de Dios. Hoy en día, la presencia de Dios está activa en el mundo, en la iglesia, en el creyente, por medio del Espíritu Santo. Él está trabajando. Ahora, en esta noche vamos a hablar de 4 de las tareas que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Primero vamos a hablar de la regeneración, luego vamos a hablar de la conversión, vamos a hablar de la santificación y vamos a hablar de la iluminación del Espíritu Santo. 4 tareas. Vamos a empezar con un texto bíblico y me gustaría que alguien pudiera leerlo, que sería Juan 3:3, y algún voluntario que lo quiera leer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son palabras de Jesús a Nicodemo. Básicamente le dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Es una condición esencial para permanecer en el reino. Pero ¿por qué hay que nacer de nuevo? Bueno, porque en nuestra vida anterior estaban muertos en pecado. El hombre no puede salvarse por su propio esfuerzo. Necesita nacer de nuevo y necesita al Espíritu Santo para poder nacer de nuevo, y esto es lo que llamamos regeneración. Regenerar significa volver a iniciar algo. Recordemos que la palabra generar es iniciar algo. Cuando algo comienza, decimos que se ha generado. Cuando algo vuelve a iniciar, decimos que se ha regenerado. Entonces, básicamente, la regeneración es el término utilizado para describir el nuevo nacimiento. O sea, ese es ese término que da la teología para describir lo que llamamos nuevo nacimiento, que señala el comienzo de una nueva vida, en donde la persona ha sido renovada. Es ese acto donde Dios nos imparte una vida espiritual nueva. Precisamente nos habla de esa nueva vida en Cristo, donde pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Somos nuevas criaturas con una disposición a adorarle a Él, servirle a Él y seguir las cosas espirituales. Sin esa regeneración, que podemos decir que es un paso inicial, un primer paso para que podamos eh, recibir con fe y arrepentimiento el mensaje del Evangelio, no podríamos acercarnos a Dios. O sea, es necesario que nazcamos de nuevo, que Dios nos regenere, que el Espíritu Santo produzca eso en nosotros para poder recibir las cosas espirituales y poder estar abiertos a que Dios nos hable. Vamos a leer un texto más
Dice 2 Corintios 5:17, si alguno puede leérmelo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas cuando estamos en Cristo. O sea, parte de la obra del Espíritu Santo es hacernos nueva criatura, hacernos nacer de nuevo. En Estados Unidos, varios de los candidatos presidenciales han afirmado ser cristianos nacidos de nuevo. De hecho, eso sucedió desde que Jimmy Carter fue candidato a la presidencia y ganó las elecciones en 1976. Y desde entonces es algo que se ha popularizado en las últimas elecciones en el país del norte. Muchos de los candidatos presidenciales han afirmado que ellos son cristianos nacidos de nuevo. Ahora, básicamente no existe, o vamos a decir más bien, es una redundancia decir que somos cristianos nacidos de nuevo. Si usted es cristiano, es nacido de nuevo. No existe un cristiano no nacido de nuevo. O podemos decirlo, no existe un cristiano no regenerado. Si se es creyente es porque el Espíritu Santo ha regenerado a la persona. Por supuesto, la frase de cristiano nacido nuevo surge en un contexto donde hay mucho cristiano nominal. ¿Qué es un cristiano nominal? Un cristiano que es solamente de nombre, que se hacen llamar cristianos, o sea, personas que se hacen llamar cristianos solamente porque asisten a una iglesia, porque siguen una religión o sencillamente porque su familia ha seguido esa fe por varias generaciones. Pero recordemos que todos necesitamos nacer de nuevo. Mi papá, mi mamá pudieron ser cristianos, mis abuelos pudieron ser cristianos, pero yo también necesito nacer de nuevo. Yo también necesito tener un encuentro con Cristo. Hay una frase popular que es que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Todos necesitamos ser hijos de Dios. Porque mi papá haya sido cristiano o mi mamá haya sido cristiano, no me hace automáticamente a mí ser cristiano. Yo necesito entregar mi vida a Cristo, aceptarle y recibirle como Señor y Salvador para ser un hijo de Dios. Necesitamos precisamente ese nuevo nacimiento. Una segunda obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es la conversión. Esta parte podría ir perfectamente no en una parte de la doctrina del Espíritu Santo, sino en una parte sobre la doctrina de salvación. Pero en este caso queremos enfocarla desde el punto de vista de que es el Espíritu Santo el que obra en los corazones para que estos se entreguen a Dios. La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Esa definición que está en la pantalla nos la da el teólogo Wayne Grudem. Y básicamente esta definición nos muestra que al recibir el llamado del Evangelio, el Espíritu Santo es el que nos permite tener fe. Es el que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar el regalo de salvación que Cristo nos ha dado por medio de la gracia. Básicamente el hombre, dándose cuenta de sus pecados, bajo la dirección del Espíritu Santo, acepta la salvación. O sea, es una obra divina, algo que en sí mismo el hombre no puede hacer, o sea, no lo podemos como seres humanos hacer por nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros y nos permite volvernos del pecado hacia Cristo precisamente porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y Él ha producido arrepentimiento y fe salvadora en nosotros. Vamos a leer un texto, Hechos 3:19. Vean que es uno de los llamados. Bueno, es el llamado que hace Pedro en uno de sus sermones. Recordemos que a principios de Hechos de los Apóstoles, Pedro da dos sermones llenos del Espíritu Santo y el llamado en ambos sermones es similar. Él les dice, y lo voy a leer yo en esta ocasión, dice, así que
Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Básicamente la conversión es eso, es un llamado a la fe, un llamado al arrepentimiento, que no podría obrar si no fuera por la obra del Espíritu Santo que primeramente nos ha convencido de pecado. Gracias al Espíritu Santo es que somos regenerados y es que somos convertidos. Pero la obra del Espíritu Santo no acaba ahí. Él sigue obrando. Esta es una obra inicial, ¿verdad? La parte de regeneración y conversión. Pero Él precisamente se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos santifica. No solo porque Él es santo, sino porque una de sus funciones especiales es santificar al creyente, santificar al cristiano. Otro texto, Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos, ¿verdad? Es el texto que habla de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Seguimos con el tema de la santificación. Básicamente, Dios es santo y Dios nos llama a ser santos. Vamos a un texto, Primera de Pedro 1:15 al 16, si alguno puede leérmelo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios es un Dios de santidad. Él quiere que seamos como Él. Entonces nos llama a ser santos porque Él es santo. Pero ¿quién es el que produce esa santidad en nosotros? Es el Espíritu Santo el que nos limpia y nos hace santos. El hombre regenerado está lejos de ser perfecto. Aunque Dios nos llama a ser santos, estamos lejos de ser perfectos. Continuamos pecando. Seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Entonces el Espíritu Santo tiene que limpiarnos y hacernos santos. El reformador Martín Lutero afirmaba que el cristiano es al mismo tiempo justo y pecador. La frase en latín es justus et peccatore. O sea, al mismo tiempo somos justos y pecadores. Y es la verdad, Dios nos ha hecho justos, Dios nos ha hecho santos, pero continuamos pecando. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que actúe en nosotros y nos haga más santos. Por supuesto, cuando nos entregamos a Cristo, cuando las personas nos hacemos cristianos, el Espíritu Santo hace una obra de limpieza inicial en nosotros y, y nos mueve a romper con las pautas de pecado que teníamos antes, pero Él continúa trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso, la santificación es progresiva. Entonces, aunque en el momento de la conversión el Espíritu Santo hace una primera obra de limpieza, esto es solo un primer paso. Tiene que darse todo un proceso. Vamos a leer otro texto. Dice Primera de Corintios 6:11 y me lo puede leer alguien. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy interesante. Antes de este texto se nos presenta todo un montón de obras de la carne. Cosas duras, pecados fuertes. Tenían los corintios, bueno, y tenemos hoy en día. Y es muy interesante que Pablo dice, y esto erais algunos. Algunos habían sido idólatras, algunos habían sido homosexuales, algunos habían sido borrachos. O sea, menciona todo un montón de obras de la carne, de cosas que habían sido antes. Pero ya los corintios
habían dejado atrás esas obras de la carne y Pablo les dice, mas ya habéis sido lavados. Aunque ya algunos de ellos eran esto, ya ahora han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que hace la obra de santificación. No la podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Lo necesitamos a Él. Por supuesto, a diferencia de la conversión y la regeneración que dependen totalmente del Espíritu Santo, en la santificación sí colaboramos nosotros. Tenemos que estar dispuestos a crecer. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Porque si no, el Espíritu Santo es contristado y no va a seguir trabajando en nosotros porque seguimos pecando. No, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas y que Él siga lavándonos y cada día ir entregando esas áreas de nuestra vida que aún tienen un germen de pecado. Es un proceso. La santificación es progresiva. Es un proceso que comienza en el instante en que nos convertimos en cristianos. Pero ¿cuándo termina ese proceso? Bueno, ese proceso continúa hasta la muerte, cuando el creyente es hecho justo por última vez y completamente para siempre. Entonces, la santificación es día tras día, poco a poco vamos siendo perfeccionados y continuamente estamos creciendo en santidad de vida. Continuamente el creyente desarrolla el fruto del Espíritu en su vida. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Recordemos que es el que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces, sí, día a día vamos siendo santificados y vamos creciendo en el fruto del Espíritu y morimos en las obras de la carne. ¿Cuándo acaba este proceso? Cuando estemos en la gloria. Es decir, cierra con la etapa que conocemos como la glorificación. Es la última etapa de la vida del cristiano. Cuando estemos en la gloria, cuando estemos glorificados, cuando somos llevados a la gloria, a estar con el Señor, ya sea porque fallecimos o porque ya ha venido el Señor, literalmente. Él ya nos ha llevado con Él porque Él ha regresado. Una última obra del Espíritu Santo que voy a mencionar en esta noche es la obra de iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos ilumina. Es decir, nos ayuda y nos muestra, nos muestra lo ya revelado en primer lugar y nos ayuda a aplicarlo en nuestras vidas. Las escrituras en sí mismas son luz. Dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero muchas veces hay pasajes que son difíciles de aplicar, lo que llamamos pasajes oscuros, y solo el Espíritu Santo nos puede iluminar para entender la palabra, para que podamos percibir esa luz con claridad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspira o que inspiró la Escritura, trabaja para iluminar las Escrituras para nuestro beneficio. Él hace que la luz original de la palabra ilumine todavía más. Eso es el trabajo del Espíritu Santo que nos ayuda a escuchar, a recibir, a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios. Hay personas que leen la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Yo me he dado cuenta de personas que estudian
la Biblia como cualquier otro libro, que inclusive tienen una maestría o doctorado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y llevan eso, ¿verdad? Como si fuera una carrera y llegan a la Biblia como si fuera cualquier otro libro, como si fuera el Quijote de la Mancha, como si fuera el Lazarillo de Tormes, como si fuera cualquier otro libro famoso, como si fuera literatura común y corriente, no como un libro inspirado por Dios. Es interesante que a estas personas no les habla la Biblia, no los ilumina la Biblia. ¿Por qué no los ilumina la Biblia? Porque no son creyentes. Por tanto, no tienen el Espíritu Santo. Entonces no perciben la luz de la verdad. Lo ven como un libro más. Y es porque no tienen el Espíritu de Dios. Por otra parte, la iluminación no tiene que ser confundida con la revelación. Es muy común escuchar a personas decir, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dio una nueva revelación, o expresiones similares. Pero esto no es así. O sea, Dios no revela nuevas revelaciones. Sencillamente, aunque lo hagan con toda honestidad, con toda sinceridad, al decir esas palabras, Dios me reveló, Dios me habló, cosas similares, eso no es correcto. Dios no revela cosas nuevas. La revelación ya está completa. Toda la revelación está completa en la Biblia. Dios se reveló en forma general a través de la creación y en forma especial por medio de la persona de Jesucristo y la palabra de Dios. No necesitamos más revelaciones. De hecho, la mayoría de sectas y movimientos religiosos falsos modernos han surgido porque alguien ha dicho que tiene una nueva revelación. Pero no hay nuevas revelaciones. Toda la revelación ya la encontramos escrita en la Biblia. Entonces, la obra de iluminación del Espíritu Santo nunca y nunca y nunca va a traer nuevas revelaciones, sino solamente nos ayuda a entender las verdades que ya han sido reveladas y que están en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la Biblia, nos convence de la verdad de la Biblia y aplica esta verdad a nuestras vidas. Él trabaja exclusivamente con la palabra y a través de la palabra. Dios no habla por otras formas que no sean por medio de la palabra. Entonces, en resumen, el Espíritu Santo solo iluminará lo que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Es decir, nos ayuda y nos capacita para entender correctamente cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, y nos ayuda a aplicarla a las diversas situaciones de la vida diaria. Vamos a un último texto. ¿Alguien que me lo pueda leer? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Recordemos que ese es el pasaje donde Jesús habla de que Él va a enviar otro consolador que estará en su lugar. Ese sería el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Quién es quien nos guía a toda la verdad? Que habla de parte de Dios, que habla lo que va a venir, que fue precisamente, sabemos que vino a partir de Pentecostés, sabemos que terminó de revelar la Escritura y sabemos que continúa en esta dispensación de la gracia en el tiempo de la iglesia y que Él ahora, el Espíritu Santo está morando
en los corazones de los creyentes. Y trabaja a través de estas 4 funciones que hemos hablado, ¿verdad? Que eran la conversión, la regeneración, la santificación y la iluminación. Como conclusión, recordemos que la presencia de Dios está activa por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Es por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo obra en la iglesia. El Espíritu Santo tuvo un papel inicial, ¿verdad? En nuestra regeneración, en nuestra conversión. Él inicialmente nos permitió nacer de nuevo, nos hizo una limpieza inicial, nos convenció del pecado y nos permitió tener fe y arrepentirnos para poder entregarnos a Cristo y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por otra parte, el Espíritu Santo continúa obrando en nosotros al santificarnos día a día, y eso es un proceso que no va a acabar, sino hasta cuando estemos en la gloria. Por otra parte, el Espíritu Santo también tiene un papel importante al iluminarnos cuando leemos y estudiamos la verdad revelada en la palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque Él nos dejó el Espíritu Santo. Él lo dejó, nos lo envió ese otro consolador y está ahora en nuestros corazones y está obrando continuamente en nuestras vidas. Amén. Con eso termino este estudio. Espero que les haya sido de bendición y edificación.